Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema. El costo en pesos de producir X unidades de caretas protectoras es C con respecto a X es igual a 5000 más 10X más 0.05X cuadrada. Encuentra la razón de cambio promedio de C respecto a X cuando cambia el nivel de producción de, aquí tenemos inciso A, de X igual a 100 a X igual a 105. Y el inciso B, de X igual a 100 a X igual a 101. Hallar la razón de cambio instantáneo de C respecto a X cuando X es igual a 100. Esto se conoce como costo marginal. Bien, resolvamos esto. En el ejercicio nos proporciona la función de costo, o sea, la función C con respecto a X, que es igual a 5000 más 10X más 0.05X cuadrada. En el problema nos piden encontrar la razón de cambio promedio del costo. En este caso será de la siguiente forma. Primero vamos a definir qué significa cada una de las variables en nuestra función. C en este caso representa al costo de producir caretas y X representa el número de caretas producidos. Ahora, la razón de cambio promedio, voy a escribirlo aquí, razón de cambio promedio, se obtendrá usando, o sea, dividiendo el cambio en el costo entre el cambio en el número de caretas producidas. Aquí C representa el costo, o sea, de cuánto fue el costo inicial y el costo final. La diferencia de esos dos costos, o sea, va a ser el cambio en el costo. Y esa diferencia lo voy a tener que dividir entre la diferencia del número de caretas iniciales con el número de caretas finales. O sea, la diferencia entre esos dos. Bien, y va a ser así. Voy a tener que evaluar mi función dada. Aquí nos están proporcionando nuestros intervalos. En el inciso A tenemos el primer intervalo que va de X igual a 100 a X igual a 105. O sea, X representa el número de caretas. O sea, el número de caretas inicial va a ser de 100 y el número de caretas final va a ser de 105. Estos valores que representan al límite inferior y límite superior en un intervalo cerrado, o sea, este es el intervalo, vamos a tener que evaluar estos límites, tanto, este es el límite inferior, 100, tanto el límite inferior 100 como el límite superior 105. Bien, vamos a evaluar entonces nuestra función dada en esos valores. Y será así. En nuestra función de costo con respecto al número de caretas, o sea, C con respecto a X, que es igual a 5000 más 10X más 0.05X cuadrada, voy a tener que sustituir primero el límite superior, que es de 105. Lo sustituyo en la función. En lugar de X, escribo 105. Aquí escribo 5000 más 10 multiplicando en lugar de X, escribo 105. Luego escribo 0.05 por X al cuadrado. Aquí X está siendo elevado al cuadrado, por lo tanto va a ser 105 al cuadrado. Y toda esta operación será cuando X valga 105, la función, o sea, desarrollamos esta operación, va a ser
6.601.25. O sea, el costo cuando produzco 105 unidades de caretas, el costo va a ser de 6.601.25. Bien, ahora voy a tener que evaluar mi función en el límite inferior, que es 100. Lo evalúo, escribo 5.000 más 10 multiplicando a 100 más 0.05 multiplicando a 100 al cuadrado. En la función dada, ahora evaluamos el número 100 en lugar de x. Y esto nos va a dar un valor de, en este caso, de 6.500. Bien, ahora, ya teniendo estos valores, podemos encontrar la razón de cambio promedio. Escribo razón de cambio promedio va a ser igual al cambio en el costo dividido entre el cambio del número de unidades producidas de caretas. Así. Esto entonces va a ser igual a el cambio en el costo. Pasamos de 6.500 a 6.601.25. Entonces, la diferencia entre esas dos cantidades, primero escribo el valor mayor, 6.601.25 menos 6.500. Todo esto dividido entre, pasamos de 100 unidades producidas a 105. Entonces, la diferencia entre 105 y 100 va a ser el cambio en el número de unidades producidas. Cambio en el costo y cambio en el número de unidades producidas. Al dividir esas dos cantidades, nos dará entonces la razón de cambio promedio. Cambio promedio. Y esto es igual, hacemos esta operación de aquí. 6.601.25 menos 6.500 nos da 101.25. Todo esto dividido entre 105 menos 100 es 5. Entonces, 101.25 entre 5 es igual a 20.25 y esto representa en unidades, sus unidades van a ser pesos entre unidades producidas o unidades de caretas. Y ya está. Entonces la razón de cambio promedio va a ser igual a 20.25 pesos por unidad de careta. Ahora para el inciso B. Para el inciso B tenemos que va de x igual a 100 a x igual a 101. Aquí tenemos un intervalo cerrado de 100 a 101 y vamos a tener que evaluar nuestra función dada en esos límites de nuestro intervalo. Escribo entonces la función dada y evaluamos. Primero lo evaluamos en el límite superior, que es 101. En lugar de x escribo 101, escribo 5.000 más 10 multiplicando a 101 más 0.05 multiplicando a 101 al cuadrado. Y esta evaluación en 101 va a ser igual a 6.520.05. Bien, ahora nuestra función lo voy a tener que evaluar en el límite inferior 100. Y va a ser así, 5.000 más 10 multiplicando a 100 más 0.05 multiplicando a 100 al cuadrado.
Y esto nos va a dar, en este caso, nos va a dar un valor de 6.500. Escribo 6.500. Bien, ahora la razón de cambio promedio va a ser, escribo razón de cambio promedio para este intervalo va a ser igual a el cambio en el costo dividido entre el cambio del número de unidades producidas. O sea, el límite superior nos dio 6.520.05. O sea, ese es el costo final menos el costo inicial de 6.500. Todo esto dividido entre el cambio en el número de unidades producidas, de caretas. Va a ser la diferencia entre 101 menos 100. Y ya está. Entonces, la razón de cambio promedio va a ser lo siguiente. 6.520.05 menos 6.500. Esto nos dará un valor de 20.05. Dividido entre 101 menos 100, entre 1. Por lo tanto, 20.05 tiene las siguientes unidades. Pesos por unidad. Y ya está. Esta es la razón de cambio promedio para el intervalo que va de 100 a 101. En el ejercicio nos piden también que encontremos la razón de cambio instantáneo cuando x sea igual a 100. Bien, para eso vamos a tener que derivar nuestra función dada. Nuestra función dada es c con respecto a x es igual a 5.000 más 10x más 0.05x cuadrada. Entonces, la derivada de esta función usando límites va a ser la derivada de c con respecto a x será igual al límite de nuestra función evaluada en x más cambio en x menos nuestra función dada. Todo esto dividido entre el cambio en x cuando el cambio en x tiende a 0. Entonces la derivada de nuestra función dada va a ser límite. Vamos a tener que evaluar nuestra función en x más cambio en x. Y será, escribo 5.000 más 10 en lugar de x, escribo x más cambio en x más 0.05 en lugar de x, escribo x más cambio en x, todo esto elevado al cuadrado. Bien, ahora después tengo que restarle menos la función dada. Entre corchetes escribo la función dada, que es de 5.000 más 10x más 0.05 x cuadrada. Cierro el corchete. Todo esto dividido entre el cambio en x cuando el cambio en x tiende a 0. Ahora lo siguiente será desarrollar todo esto y simplificar. Será entonces así. Escribo 5.000 más este 10 multiplicará a x y multiplicará a cambio en x. Será 10x más 10 por cambio en x. Después lo que hago es desarrollar este binomio al cuadrado. Lo escribo acá abajo, más 0.05, entre corchetes escribo este desarrollo. X va a ser mi primer término, cambio en x mi segundo. Entonces va a ser cuadrado del primer término, cuadrado de x, más el producto del primer término por el segundo, o sea, 2 por x más cambio en x, más cuadrado de mi segundo término, o sea, cuadrado de cambio en x. Y ya está, cierro el corchete. Ahora, esta expresión, como se va a restar, cada término cambiará de signo contrario.
como todos son positivos, se vuelven negativos. Menos 5000 menos 10x menos 0.05x cuadrado. Todo esto siendo dividido entre el cambio en x. Ahora simplificaré esto y quedará de esta forma. Aquí tengo 5000 y aquí tengo menos 5000. Uno es positivo y el otro es negativo. Se puede anular. Aquí tengo 10x y aquí tengo menos 10. Son iguales y de signos contrarios. Se puede anular también. Y ahora lo único que tengo aquí es 10 multiplicando a cambio en x. Desarrollo este producto de 0.05 por cada uno de estos términos y será así. 0.05 por x cuadrada es en este caso más 0.05 x cuadrada. Ahora, 0.05 al multiplicarse aquí por 2 por x por cambio en x nos da 0.05 por 2 nos da 0.1. Escribo, entonces va a quedar más 0.01 por x por cambio en x, así. Y más 0.05 por cambio en x al cuadrado va a ser 0.05 por cambio en x al cuadrado. Menos, aquí quedó un término, menos 0.05 x cuadrada. Todo esto siendo dividido entre el cambio en x. Ya vamos a simplificar ahora todo esto y ya va a quedar 0.05 por x cuadrada es positivo aquí y aquí es negativo. Son iguales y de signos contrarios. Se puede anular. 10 por cambio en x, entre cambio en x simplemente va a quedar 10. Y 0.1 multiplicando a x por cambio en x, al ser dividido entre cambio en x, simplemente quedará más 0.1 multiplicando a x. Y por último, 0.05 multiplicando a cambio en x al cuadrado, al ser dividido entre cambio en x, simplemente va a quedar más 0.05 multiplicando a cambio en x. Cambio en x al cuadrado pierde una unidad al ser dividido entre cambio en x. Ahora, por último, simplemente resuelvo el límite y va a ser así: 10 más 0.1 por x más 0.05 en lugar de cambio en x, lo sustituyo por 0, esto se anula y simplemente va a quedar 10 más 0.1 por x. Esta expresión que tengo aquí representa el cambio instantáneo, o sea, la razón de cambio instantáneo. Escribo esta expresión. El cambio instantáneo en el costo con respecto a x es de 10 más 0.01x. Ahora, cuando x valga 100, simplemente lo sustituyo en esta expresión que es el resultado de la derivada. 10 más 0.1, en lugar de x, escribo 100 y desarrollo todo esto. Va a ser 10, 0.1 por 100 es 10 también, por lo tanto me va a dar 20. Este 20 representa a la unidad, en este caso llevará la unidad de pesos por unidades. Y esto representa la razón de cambio instantáneo cuando x sea igual a 100. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.